Bueno, hoy no hay tiempo que perder. Ya está con nosotros Andrés Tagle, presidente del Consejo Directivo del CERVEL. Andrés, buenas noches, gracias. ¿Qué tal? Hola, buenas noches. Buenas noches, Andrés. Partamos por qué es exactamente lo que descubrieron en el CERVEL en las firmas de Diego Ancalao, en las 23.000 firmas que están objetadas. Mira, primero las firmas siempre se revisan, ¿ya? Especialmente las de notario. Porque ¿Una a una? Son una a una. Esa misma noche que Ancalao llegó como a las 23 horas, después se sentaron nuestra gente con la de ellos a contarlas para hacer una certificación. Y terminado de contar, se digitaron esa noche. Las 24.000. ¿Y ahí qué detectaron? Porque venían 12.000 al otro más o día menos. se hizo un análisis. El análisis se comenzó a hacer básicamente de la validez de cada una. O sea, tú revisas que esté en el registro electoral, que sea ciudadano, chileno, 18 años, no condenado, con derecho a sufragio, no suspendido, que revisa que sea independiente también, porque no puede patrocinar un militante. Por lo tanto, tienen que estar digitados para poder hacer los cruces, ¿no es cierto? Se cruza. Pero entendemos, Andrés, que... Se digitaron esa noche. Ya, pero entiendo que antes de que estén digitados y poder hacer los cruces en una planilla, se detectan anomalías desde el punto de vista caligráfico. Es decir, muchas personas, la misma letra. En general, eso que se ha dicho, que venían root de empresa y todas esas cosas, bueno, desde luego a nosotros no se nos pasa una cosa así, ¿ya? Y las personas y que hayan duplicado tampoco, porque justamente con el computador todo eso se revisa. ¿Pero había una cantidad de patrocinios escritos a mano con la misma caligrafía? Eran 23.000, no. Ya. Eran en general diferentes. Da la sensación que se llenaron esas planillas. Son unas hojas donde hay del orden de 10 nombres por hoja. Y cada hoja venía con este timbre del notario, Patricio Saldívar, Maquena, 18ª Notaría Santiago y Notaría Santiago. En algunas había un segundo timbre que decía firmó ante mí, ¿ya? Con la fecha. Ya. Ahora nuestro formulario y la firma. Hay una firma, sí, y no es muy similar. No es muy similar. No es muy similar. O sea, la comprobamos con documentos antiguos firmados por él como notario y no es muy similar. ¿Y a quién le saltó? No, mira, hubo una reunión el día miércoles. ¿Es verdad esa anécdota que se cuenta que usted, como es vecino de la hija de Patricio Saldívar, sabía que estaba muerto? No, lo de la vecindad es muy relativo porque son unos terrenos que no están construidos, digamos, entonces no hay mucho contacto. No, esto en la revisión, en la reunión de trabajo, el día martes a las 12 del día siguiente, se comenzó a informar sobre esto. Y ahí el encargado informó tantas firmas de la notaría. Habían 2 notarías. Una tiene 26 notarías. Y esta segunda notaría, dijo la notaría Patricio Saldívar. Y inmediatamente un abogado ahí presente saltó. Porque ¿Quién sabía fue? que estaba ¿Quién muerto. saltó? Raúl García. Ya, Raúl García. Y dijo... No, está muerto. Los abogados saben de los notarios, digamos. Ahora, nuestro proceso normal era revisar la vigencia del notario. Ya, eso siempre se hace. Siempre se hace, y te voy a decir la razón, porque las firmas territoriales de candidatos de parlamentarios, diputados, etcétera, los patrocinios, cuando son ante notario, son por el territorio. Tiene que ser gente de ese domicilio electoral con un notario de ese lugar. O sea, si es un alcalde, los patrocinios tienen que ser en un notario de esa municipalidad o un oficial de registro civil que lo sustituya si son muy chicas. Por tanto, es categórico que esa revisión es parte de nuestro programa habitual. Además que la gran mayoría de los notarios, nosotros esas nóminas las manejamos porque son los miembros de las juntas electorales. Claro. O sea, esto tienen un trabajo con nosotros muy intenso. Es decir, el martes ustedes ya detectaron que había una irregularidad de aproximadamente 2/3 de las firmas presentadas por el candidato Ancalao, 23. Efectivamente. 23.155 exactamente. Y a mí me informaron ese mismo día y yo al otro día fui a verlas porque me encontraba increíble esto, así que quise mirarla, cerciorarme personalmente. Diego Ancalao hoy día en la entrevista dice que no ha sido él notificado personalmente. ¿Cuándo se le notifica? Se notifica por web y eso está subido en la página web al día siguiente de nuestra sesión. Nosotros sesionamos el jueves y determinamos los candidatos aceptados y rechazados el jueves y subimos la resolución a la página web el día viernes.
Pero él dice que lo que ha hecho el CERVEL es ilegal porque no lo notificaron directamente a él, No que se le enteró por la notifica. prensa. La ley y dice que se notifica por página web. Ya, por lo tanto, cuando él anuncia un recurso de protección contra usted, contra el presidente del CERVEL esta mañana por legalidad de la comunicación, ¿tiene algún sentido eso? No, no tiene ningún sentido. Está en la ley que esto se cambió hace poco. Antes se nos publicaba en diarios y ahora se eliminó y se dijo que se publicara en la web para hacer ¿Qué pasa con los 10 días rapidez de al plazo proceso. para que tiene, según la ley, él para... Tiene para apelar? 5 días. Ya, 5 días. Desde el día viernes Ya. para apelar al Tricel. Ya. No tiene nada que ver aquí un recurso de protección. Un recurso de protección no va a recuperar su candidatura. Solo el Tricel la puede reordenar, por así decir. Andrés, Para eso están los tribunales electorales. Ustedes han puesto los antecedentes en manos de la Fiscalía, en conocimiento de la Fiscalía. Sí. Aquí hay un delito, tiene que ver más de lo electoral, tiene que ver con algo penal y ustedes serán parte. Más que hacernos parte es poner los antecedentes, es de acción pública. Yo no soy abogado, así que no me sé esa parte penal. Sé que también hay infracciones, hay delitos de la ley, Esto ustedes lo habían... de la ley electoral, hay delitos con pena de presidio. Ustedes son expertos, varios que están ahí son expertos electorales, tienen historia y Sí. conocen. ¿Habían visto algo parecido, algo similar en que hubiese habido... O sea, ¿ustedes desde cuándo el CERVEL tiene registro de que se han presentado firmas fraudulentas, ya sean por Bueno, muerte o es por, que o por esto suplantación? viene cayendo. Esto viene cayendo. En enero, que nosotros tuvimos un gran proceso de 4 elecciones y muchos candidatos independientes de todas partes con patrocinio, mira, se presentaron como 534.000 patrocinios, de los cuales 523.000 fueron por clave única. Ya. Entonces quedaron una colita de 10.800 por notaría. Era más fácil revisar. Y era muy fácil de revisar. Pero para porque atrás, se en la revisaron historia. todos, uno por uno. Espérate, es muy importante aclarar esto porque se ha sembrado toda Sí. una duda sobre los ¿Qué pasa para atrás convencionales, con qué pasa los para atrás. convencionales Se constituyentes? revisaron todos en su oportunidad, uno por uno nuevamente. Como te digo, nosotros revisamos que sea un patrocinio válido, o sea, que sea un independiente, que tenga derecho a sufragio, etcétera, etcétera. Eso es muy importante cuando estamos recibiendo. Y solo 8.000, ponte tú, eran de candidatos que se inscribieron, o sea, que llegaron a ser candidatos realmente, ¿ya? Y de muy diversas notarías. Por eso que te digo que nosotros revisamos el notario en ese caso. Porque Ya. si era de la comuna de Colina, Sí. tiene que ser un notario de Colina, ¿ves tú? Etcétera. O sea, Perfecto. cada Ahora, se ha uno abierto- tiene que ser su común. Por supuesto, se ha abierto ahí una eventual discusión que va a pasar, porque recordemos que en la primaria, de la primaria de Gabriel Boric, por ejemplo, a él se le puso, o él a última hora consiguió todas las firmas, entonces algunos dicen, ya, los constituyentes, usted lo acaba de aclarar. En el caso de la candidatura de Gabriel Boric para participar de su primaria, ¿qué es lo que pasa ahí? ¿Están todas revisadas los patrocinios? Esas no son patrocinios, esas son afiliaciones al partido. Perfecto. Ya, el partido de Boric, Convergencia Social, no era un partido nacional. Y para presentar un candidato presidencial en la primaria o ahora en agosto, tenía que tener lo mismo de un independiente, 33.369. Ya me sé la cifra. ¿Pero lo revisaron igual, Ya. esas afiliaciones? Sí, esas solicitudes de afiliaciones llegaron por la web. Todas. O sea, llegaron, para pasar los 33.000, sí, pero además llegaron 1.800 fichas físicas adicionales que eran innecesarias, por así decir, pero esas no vienen ante notario, porque un partido ya constituido no necesita afiliar gente ante notario. Ya, pero las que sí necesitan notario, o sea, ¿no hay ninguna de esas 33.000 que necesite notario? No, eran todas por la web. O sea, más los que ya tenía Convergencia Social, porque Por lo tanto, Convergencia están Social bien. era un partido capítulo, constituido. ese no es un capítulo que se va a No, revisar. eso es un capítulo cerrado, no hay nada que Capítulo revisar cerrado. ahí. Lo de la web, obviamente, nosotros lo revisamos cuando entran los datos. Si un militante quiere patrocinar Sí, sí, a sí, alguien, sí. el sistema le va a decir no. Ya. Si está sin derecho a sufragio, le va a decir que no, porque no puede, etcétera. ¿Y qué pasa con las firmas de los candidatos a convencionales constituyentes? Que salió por el diario, que se iba a revisar completamente. ¿Es verdad eso? ¿Se van a revisar? ¿Se revisan a los independientes? ¿Solo la lista del pueblo? Mira, ¿Qué va a pasar ahí? más bien lo que se quería decir es que iba a ser una comprobación que ya se hizo. ¿Se hizo ya? Sí, ¿En y es qué lo que yo momento? te dije. ¿Cuándo se hizo? O sea, los convencionales están en el paquete de las 534.000 que te acabo de mencionar. Ah, perfecto. ¿Ya? Porque ahí están
todas las candidaturas convencionales, gobernadores, alcaldes y concejales. Perfecto. Todo ese paquete fueron 534.000. Piensa tú que el 98% fue clave única. Ya. Y por ¿Ya? clave única es imposible que pase esto que pasó con No, las de Ancalao. obviamente que no, porque es nuestro servicio, la clave única la maneja, como Ya. ustedes saben, el registro civil, y nosotros además tenemos, para nosotros es fantástico la clave única, porque todo el trabajo es computacional, de aquí en adelante. ¿Y eso significa entonces que no hay nada más que revisar sobre convencionales constituyentes? No, no hay nada. Otro más que- capítulo cerrado. No, a nosotros es un capítulo cerrado. ¿Y se detectó el alguna director irregularidad? lo que quiso hacer es una especie de comprobación, Ya. básicamente que si el trabajo de los notarios se había hecho bien, y eso está terminado, porque eran hartos notarios, a todo esto eran notarios a lo largo de todo Chile, ahí no hay un notario, hay, no sé, tantos notarios como comuna o un poquitito menos, Pues- y algunos se repiten, en las comunas grandes no solo trabajan con uno, trabajan con muchos notarios, entonces Andrés, llegamos a 400, 300 notarios. Esta comprobación que usted dice que van a hacer en el caso de los constituyentes, Y que ya ya se lo hizo. revisaron, pero tiene que ver con responderle al oficialismo que ha pedido que se Bueno, vuelva a revisar. a toda la opinión pública. Mira, lo que pasa es que aquí se cree que nosotros no revisamos los patrocinios en su momento. Claro. Nosotros los revisamos O hay un antes de declarar. En este periodo de 10 días que tenemos que aprobar o rechazar las candidaturas, se hace todo este trabajo. Y como te digo, las de Ancalao se estaban digitadas esa noche. O sea, es un esfuerzo, como tú puedes ver, no menor. ¿Ya? Y ahí se separan en válidas y inválidas, porque puede haber gente repetida, puede haber gente que no tiene derecho a sufragio, que es de otro partido político, de otro territorio electoral, pasa mucho. ¿Usted tiene antecedentes de que alguien compró, en el caso de la candidatura de Ancalao, alguien, su jefe territorial o quien fuere, compró firmas para poder acelerar un proceso que estaba hasta último momento en las dudas que consiguiera las firmas? Mira, eso no te sabría decir. Obviamente nosotros sabíamos que él iba avanzando en la clave única, pero que le faltaba mucho, digamos, y efectivamente él llegó a 12.000 por clave única, ¿ya? Pero no consiguió el resto. Por ejemplo, el otro candidato, Lorenzini, consiguió 42.000 por clave única. Más de las necesarias. Andrés, y en ese sentido, los patrocinios, usted habló que tenían el timbre de la notaría de Patricio Saldívar Maquena. Sí. Ese timbre, ¿ustedes saben si es un timbre original? No lo sabemos, eso lo investigará ya el Ministerio Público. Ya, pero no hay forma de saber, para los que están ahí, para los que revisaron ustedes, que son, digamos, expertos No, en esto, nosotros- saber si ese timbre, porque una de las preguntas que ha surgido es de si hay alguien que tiene el timbre original es posible. de esa notaría y que está básicamente No te sé lucrando con responder ese esa timbre. pregunta, si hay alguien que lo tenga o está falsificado también, no, simple y sencillamente no lo sabe. Mira, nosotros llegamos hasta ahí, el resto le corresponde a la justicia. Y nosotros llegamos hasta que obviamente no existe la notaría, por lo tanto los patrocinios eran nulos y por lo tanto el candidato no llegaba a la cifra de válidos de 33.369 y por eso se rechazó su candidatura, punto. ¿Mm? El resto es materia del Ministerio Público. Déjeme preguntarle sobre, usted dijo sobre la revisión o la vuelta a revisar de los convencionales constituyentes, y que lo hacen, ustedes dicen un poco como para responderle a la opinión pública, ¿cierto? A los parlamentarios que están pidiendo eso, porque ustedes estaban seguros de que los habían revisado bien, ¿o no? Sí, no se ha revisado uno por uno los patrocinios. Ya. Lo único que se hizo en estos días fue confirmar que se habían revisado la validez de cada notario, la vigencia de cada notario. En toda esta cantidad... Solamente se concluyó a hacer una comprobación de que ese trabajo se había hecho. Y la comprobación, la conclusión es que el trabajo de revisión de los patrocinios de los convencionales constituyentes de todos estaba bien hecho. Sí, parte que el 98% era clave única, Ya. no Pero de teníamos ese nada que 2%, revisar. ese 2% es el que Ese había que 2% estaba bien hecho, sí. Es decir, todo lo que tenga que ver con revisión de firmas a constituyentes, capítulo cerrado para el CERVEL. Sí, el capítulo cerrado para nosotros. En el caso Ancalao, capítulo cerrado para ustedes, ¿también? Para nosotros sí. Él puede ir a tribunales electorales, por supuesto. ¿No se apela ante ustedes? No se apela hasta el tribunal electoral. ¿El caso Lorenzini es capítulo cerrado también? Puede ir al tribunal calificado. Respecto a tiene 5 ustedes. días de plazo. Pero hay un capítulo que no sabemos porque todavía está en el plazo de que alguien pueda apelar, y entiendo que por acción pública alguien más bien interpuso una acción, que es el caso de Marco Enríquez Ominami, un abogado del sur, entiendo, que hizo Sí. una Es que ahí un requerimiento. ahí se está apelando si tiene derecho a sufragio. Que nosotros del mismo 23 publicamos el padrón. Sí. ¿Ya?
ese padrón es apelable, ¿ya? Y se puede apelar dos cosas. Se puede apelar que alguien está bien inscrito en el padrón o alguien está mal inscrito en el padrón. Y por lo tanto, Ese fue el tiene. caso. Y eso lo puede hacer cualquier persona. Y eso Y los partidos políticos también. Eso lo hizo una persona, hizo la apelación en el Tribunal Electoral, esas van al regional. Ahora, son apelables al Tricel también, pero partió en el Tribunal Electoral Regional. O sea, ese no es un capítulo cerrado como los anteriores. No, porque sí, claro, si el tribunales declaran que no tiene derecho a sufragio, eso va amarrado con la candidatura. Ya. Y en lo que argumenta esa persona que hizo, ¿cierto?, un abogado del sur, es que está mal hecho el haberlo rehabilitado en el registro electoral, haberle devuelto sus derechos como ustedes hicieron y como lo había instruido el Tribunal Constitucional. Entiendo que más bien argumenta porque en otra causa, que la que se falló hace pocos días, ¿ya? En que él salió inocente y Wagner sí salió culpable. La causa OAS, pero falta todavía la causa Sí, pero es que en SQM. esa causa nunca el juzgado nos comunicó a nosotros que tenía una acusación y en este caso sí estaba con lo que el tribunal llamó un auto de apertura de juicio oral firme y ejecutoriado. O sea, esa condición se da, pero el juzgado ¿Y es verdad no eso? nos comunicó a nosotros. Sí, en esa causa esa condición estaba. Ahora, esa causa sigue vigente de alguna manera porque entiendo que se apeló a la Corte, hay apelación, a la Corte de Apelación. O sea, solo para terminar, en el caso de Marco Enrique Ominami, ¿podría ser que terminara teniendo que sacarlo del registro electoral Sí, y por los lo tanto tribunales- anulado su candidatura presidencial? De aquí en adelante nosotros hacemos lo que nos ordenan los tribunales electorales. ¿Ya? Eso ¿Qué le- es la última palabra siempre. Andrés, ¿qué le responde a quienes piensan que en el caso Ancalado y la lista del pueblo hay persecución política o uso político de las atribuciones del CERVEL? ¿O Él suya mismo en lo pro- dijo, él mismo acusó una movida Sí, política de pero parte suya. eso no es posible. Tú comprenderás que eso no es así, ya que obviamente las firmas por un notario inexistente son una realidad, están ahí. ¿Ya? No nos vamos a equivocar en una cosa como esa y desde luego y no las podemos validar, punto. Nosotros rechazamos su candidatura, hasta ahí llegamos, ¿no? Perfecto. Más que, claro, vemos una falsificación de la firma y el timbre de un notario que está fallecido. No tiene ¿ya? que ver con que usted sea de la UDI, como dijo No, él. no, eso no tiene nada que Unánime. ver. Yo creo haber dado garantía a todos los sectores en esta materia en las elecciones que ya llevamos este año. Andrés Tagle, director del CERVEL, muchísimas gracias por estar esta noche Bien, con pues, nosotros. Que esté gracias muy a bien. ustedes. Muchas gracias, buenas Bien, noches. buenas noches.